Buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por tu participación en este curso. Voy a dar solamente unas palabras de bienvenida, de inicio de este curso que vamos a impartir desde el día de hoy. Eh, Bien, a nombre del Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Piura y a nombre de ASIL Perú, le damos una cordial bienvenida a todos los participantes de este curso. Brindamos también un agradecimiento por haberse interesado en este curso que se denomina Asociaciones Públicas Privadas, Público-Privadas, APPs, Fundamentos Clave y Estrategias para una Ejecución Exitosa. Este curso estará a cargo del abogado Jaime Elío Ojeda. Es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es magíster en regulación de la UPC con mención en infraestructura y telecomunicaciones. Es máster en regulación por la Universidad Europea de Madrid. Es becario de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la maestría Public-Private Partnerships, de la cual obtuvo el grado de máster en Public-Private Partnership, ¿no? Además, tiene estudios concluidos de maestría de Project Management en la Universidad Internacional de Valencia de España. Cuenta con una certificación internacional en Financial Management por la American Academy of Financial Management, AFFM, presidente del capítulo de Latinoamérica de la World Association of PPP, miembro del comité de disputas, ¿no? Del comité de resolución de disputas. Cuenta con diversas especializaciones en proyectos de APP y con estudios de extensión universitarias en Harvard University. Ha realizado con eficiencia asesorías a diversas entidades nacionales e internacionales públicas y privadas en materia de APPs en puertos, hidrovías, proyectos de fibra óptica, metros, trenes y hospitales, en contratación pública, derecho administrativo y en regulación del servicio público. Actualmente es líder del área de infraestructura y promoción de la inversión pública privadas del estudio Torres y Torres Lara, asesorando en la formulación, estructuración y ejecución de inversión pública privada en proyectos en activos y obras por impuestos de entidades públicas y privadas. También es miembro del comité de redacción de la UNEC, de la guía de stakeholders en APP y también es docente en estudios de posgrados en APP en Perú y en República Dominicana. Bueno, el tema de las APPs es un tema bastante importante, bastante relevante, de gran interés en proyectos de infraestructura vial a nivel nacional e internacional. Y en este curso que nos va a impartir Jaime Lee, vamos a aprender sobre fundamentos clave y las estrategias para poder tener una ejecución exitosa, ¿no? Entonces, agradecemos a todos los participantes que se han unido a este curso. Tenemos participantes de Perú, participantes que se están conectando desde Francia, participantes en Argentina, Ecuador y Guatemala. Y bueno, para así Perú es un honor darle la bienvenida al abogado Jaime Lee, agradecer la decisión para dictar este curso, que va a ser muy valioso para todos los que vamos a participar. Y bueno, no me queda más que cederle las palabras, cederle ya todo el control de la reunión para que nos pueda
compartir su presentación y iniciar con este curso. Muchas gracias, Jaime, bienvenido nuevamente. Muchas gracias a todos los participantes y te dejo ya para que inicies el nuevo curso. Les agradezco, Sergio, les agradezco a ustedes por la invitación. Eh, no sabía que había gente de tantos países. Bueno, voy a estar en Ecuador la próxima semana por Cuenca, aún en un congreso de ingeniería, así que si alguien está por Cuenca, me avisa. Y en diciembre estoy en Guatemala porque estoy haciendo una asesoría a la NADI, también justo en el tema de la carretera Puerto Quetzal, Escuintla. Así que voy a estar por allá también por una misión del BID. Bueno, les agradezco la invitación. Espero que este curso les pueda despertar un poco más el interés de las APPs por favor, ¿me pueden dar la autorización para poder compartir la pantalla? En lo que me dan la autorización, las APPs, los últimos, diría yo, 3 años, 2 años post pandemia han tomado mayor relevancia, precisamente por lo que va a ser nuestra materia de la clase de hoy, que es una especie de clase introductoria y para ponernos en contexto de a nivel regional, porque voy a tener que hacerlo un poco más a nivel regional, ya no solamente Perú, al menos esta. A nivel regional, ¿cuál es la importancia de la infraestructura en sí? Y después, cuando desarrollemos el concepto de infraestructura, aterrizar ya en lo que vendría a ser las APPs para las siguientes clases. Eh, a ver, lo que me permiten compartir pantalla, por favor. Ajá, perfecto, ya puedo. A ver, ¿dónde te dejé? Acá estás. Bueno, perfecto. Ante todo, bueno, un poco reglas del curso. Me han pedido, yo no lo suelo hacer, pero me han pedido que tome una evaluación. Así que si todos están de acuerdo, pensaba hacer una evaluación final, al final del curso, muy objetiva para marcar verdadero o falso, ¿no? Después vamos a intentar en la medida de lo posible hacer un break, un descanso a media clase, como para tomar un café o algo, porque por la hora varios estamos ya en horario laboral, ¿no? Con lo cual ya a veces la cabeza no ayuda a veces. Pero vamos a intentar que la clase sea lo más dinámica posible. Pueden interrumpirme en medio de la clase. Me gusta más bien porque me permite ampliar conceptos y en la medida de lo posible les pediría que enciendan sus cámaras para que eso no se vuelva un monólogo, sino sea más interactivo también para mí, ¿no? El saber con quién estoy conversando, con quién estoy tomando la clase, ¿no? Les parecería mucho si pudieran prender sus cámaras. Bueno, ¿se puede ver mi presentación? ¿Se puede ver? Sí, Perfecto, Eduardo, gracias. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. Bueno, hola Jaime. ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Bueno. Breve introducción. Bueno, ya me presentaron. Soy del estudio Torres Lara, aquí en Perú. Después de muchos años haciendo patria en el sector público, la patria también tiene un límite, así que ya después salí. Este, Como vemos, la clase de hoy bueno, es el curso de especialización en asociaciones público-privadas y hoy día vamos a conversar sobre la infraestructura como fuente de desarrollo o fuente de crecimiento. ¿Por qué he decidido colocar como este punto un poco más subjetivo como parte introductoria de lo que va a ser este curso de especialización? Porque, como les dije, nos va a poder poner en contexto en qué escenario se aplican las APPs. Un tema muy importante que tenemos que saber es que las APPs no son solamente una forma de contratación más. No es una, no es, no, o sea, si bien legalmente están dentro del abanico de formas en la que el Estado puede contratar con un privado, estos tienen un porqué, tienen una finalidad. No es que el Estado diga, ok, esto lo hago por APP porque quiero. No, hay un trasfondo. Y ese trasfondo, ese sustento del por qué, es más o menos el contexto que vamos a conversar ahora.
El contenido de la clase de hoy la vamos a subdividir en tres puntos muy generales, qué es infraestructura. Después de infraestructura vamos a aterrizar en qué son servicios públicos, porque esto también forma parte del contexto en el cual a nivel Latinoamérica, estoy hablando a nivel Latinoamérica, porque en Europa es otra cosa, en Asia es otra cosa. En Latinoamérica se aplican para servicios públicos y ya después de eso, después de todo ese contexto, ¿por qué es importante la infraestructura pensando en el contexto de APPs? Para esto, quisiera saber, varios son abogados, alguno no es abogado, ¿cuántos ingenieros o economistas contamos? Por favor, si pueden levantar su mano o mencionar. Ingeniero civil. Bueno, yo soy Eduardo García, ingeniero civil, Ok, dedicado a obras de infraestructura. perfecto, Eduardo, gracias. Lo digo por un tema para el manejo del idioma, ¿no? Porque sí, los abogados tenemos la costumbre de enredar las cosas a veces. ¿Alguien más? ¿Algún otro ingeniero? Ricardo Bueno, Chávez, ingeniero civil. ok, gracias. Carlos Baldoni también, ingeniero civil. Damos tres. ¿Alguien más? Segundo, también es ingeniero. Mariel Machado es ingeniera. Henry es ingeniero. Dan es ingeniera. Tenemos varios ingenieros. Qué bueno. Eso es bueno. Sergio también es ingeniero. Eso es bueno. Yo solía trabajar siempre en áreas técnicas. Realmente nunca en mi experiencia, cuando estaba en el sector público, he trabajado en áreas jurídicas. Prefería trabajar siempre con ingenieros, es más práctico. Los abogados se enredan mucho, por eso siempre renegaba con las áreas jurídicas. Nunca daban soluciones. Pero bueno, entonces, sabiendo que varios de la clase son ingenieros, vamos a hablar con un lenguaje un poco más no tan técnico, más aterrizado para evitar problemas de entendimiento de algunos conceptos. Entonces, ¿qué es la infraestructura? Es bueno comenzar con la diferenciación de que no toda, de que infraestructura no es lo mismo que obra pública. Y es un tema muy importante que tenemos que considerar. ¿Por qué? ¿Por qué infraestructura no es lo mismo que obra pública? Por lo que menciono acá, lo que diferencia el concepto de obra pública del concepto de infraestructura es la posibilidad de que en este último, la infraestructura, se integren elementos no tangibles, es decir, el servicio público y, sobre todo, su contenido finalista en el sentido de que engloba todo lo indispensable para que funcione su administración. Es decir, no toda obra pública es infraestructura, pero toda infraestructura es obra pública. ¿A qué me refiero? Entonces, el elemento diferenciador entre una infraestructura y una obra pública en general es que la infraestructura en el contexto de ejecución pública está vinculada o tiene por finalidad la prestación de un servicio público. Esa es la forma más resumida que les puedo dar el concepto para que se entienda. ¿Y por qué esto es indispensable? ¿Por qué es necesario saber la diferencia entre infraestructura y obra pública? Porque por lo mismo de cuando hablemos del concepto de infraestructura, vamos a saber que esa obra que se va a hacer va a estar destinada per se a la satisfacción de un servicio público y no solamente es una obra que el Estado hace porque necesita un nuevo local o es algo propio de su actividad diaria, pero que no está vinculado con la prestación de un servicio público. Hasta acá se entendió un poco la diferencia, ya después vamos a desarrollar lo que es un servicio público en sí, para que vayamos entrando más en contexto. Pero sí se entendió, ¿no? La idea es infraestructura y obra pública no es lo mismo. Tanto así también, y ténganlo en cuenta mis amigos de otros países, es que por lo general, depende ya de la norma de cada país, por lo general, la normativa de APP está totalmente desligada a la normativa de contratación pública general. Por ejemplo, aquí en Perú, como saben, tenemos nuestra norma, el Decreto Supremo 195/2023 F, que es el texto único coordenado
de la normativa de APPs. Y de manera separada tenemos nuestra norma de contratación pública. Este, por ejemplo, en Guatemala tienen su norma de contratación pública y tienen su ley de desarrollo de infraestructura económica, que es su ley propia de APP también, ¿no? Por eso, ese contexto también tengo muy, muy, muy en claro, mis amigos ingenieros, porque a la hora de ejecutar, interpretar sus obligaciones contractuales, no vayan a la norma de contratación pública, porque van a perder. Van a perder el arbitraje, van a perder todo. Ya me ha pasado. Ya me ha pasado una vez en un arbitraje en el que fui este árbitro. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda sobre este pequeño tema que hemos comentado? Todo quedó clarísimo, entiendo, ¿no? Si, ¿no? Si quedó algo en duda, por favor dígamelo. No tengo ningún problema en repetir las cosas. Prefiero que todo quede muy en claro. Bueno, Perdón, buenas entonces, noches, Jaime. sí, Disculpe, claro. me parece que hay algunos colegas que se siguen conectando, si los puedes ir admitiendo en el camino. Gracias. Sí, claro, claro. A medida que yo vea gente que me sale que ingresa, le voy a dar este admitir. Me salían que estaban en sala de espera, pero ahí sí no sabía cómo hacerlos entrar. Bueno, entonces. Dentro de esto, es bueno diferenciar que conceptualmente existen dos tipos de infraestructura, de manera muy general. Tenemos la infraestructura productiva o infraestructura de naturaleza más económica, como vendría a ser toda aquella por lo general vinculada con transporte. Tenemos los metros, los trenes, los puertos, la fibra óptica, las carreteras, ¿no? Por el otro lado, tenemos la infraestructura de corte más social, colegios, hospitales, saneamiento, ¿no? ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque cuando entremos más a fondo en conceptos de KPP, en la siguiente, quizás en la tercera o en la cuarta clase, vamos a ver que dependiendo del tipo de infraestructura económica o social, el tratamiento contractual, el tratamiento de estructuración financiera y de obligaciones es totalmente distinto. Tiene sus matices. Ahora, entonces, de manera muy resumida, a ver, hay tres personas que están acá. Entonces, y aquí vamos a repetir ya. Entonces, de manera muy resumida, ¿qué es infraestructura? Son estructuras, instalaciones de larga duración utilizadas en la producción económica y por los hogares, ¿no? Tenemos la infraestructura económica, tenemos la infraestructura social. Son bienes de capital que requieren de inversión. Eso vamos a aterrizarlo después. Y son bienes públicos. Este elemento es muy importante porque en Latinoamérica toda infraestructura vinculada para la prestación de un servicio público, a pesar de que lo demos a un privado en términos de APP barra concesión, porque en algunos países concesión es lo mismo que APP y en otros la concesión se divide en concesión en APP y concesión en otra forma. La concesión de infraestructura de servicio público siempre es del Estado, siempre, siempre. No es lo mismo que la denominada privatización, y eso lo vamos a explicar en otra clase, pero eso sí tienen que tenerlo muy en cuenta, no es lo mismo. Hasta aquí es muy sencillo el tema de la definición de infraestructura, pero ahora vamos a entrar ya al concepto en sí de servicio público. ¿Cómo se manifiesta el Estado en la generación de infraestructura? ¿Saben ustedes? O sea, ¿cómo el Estado dice, a partir de ahora yo voy a desarrollar infraestructura social? ¿Qué necesita el Estado para decir que esa infraestructura social o infraestructura productiva va a ser prestada por él? ¿Qué se requiere? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O es que el Estado de manera arbitraria puede decidir?
¿Alguien tiene alguna idea? ¿Han visto algo en su experiencia? ¿Alguien? ¿O los abogados, a ver? Derecho administrativo. A ver, ¿qué es esto? Necesidades de la sociedad, sí, Henry, eso lo vamos a ver. Eso es posterior al concepto que estoy preguntando ahora, pero está vinculado. ¿Alguien más? Ya, ok. Vamos a seguir lo que nos menciona Henry. Necesidades de la sociedad. Ok. ¿Y cómo el Estado de- determina o convierte algo, una actividad económica o una necesidad en una actividad prestada por el Estado? ¿En qué se convierte? Lo he estado comentando a lo largo del primer punto. Y lo vemos todos los días cuando abren el caño de su casa, cuando prenden la luz para la electricidad. Servicios públicos. Exactamente, concepto de servicio público. El Estado manifiesta la generación de infraestructura, ya sabemos que no solamente de obra, sino infraestructura, conducente a prestar, a desarrollar una de manera productiva o social mediante la prestación de servicios públicos. Ahora, un paso más. ¿Cuándo el Estado determina que algo es un servicio público? Y esto también es importante bajo el contexto que vamos a hablar ya de APPs, más allá. ¿Cuándo algo es un servicio público? ¿Por qué es un servicio público? Porque el Estado se le ocurrió y dijo, yo a partir de ahora voy a crear el servicio público de vendedores de popcorn en los parques. Porque se me ocurrió y porque yo vi que a la gente le gusta comer su popcorn del parque con su café caliente en las tardes, no sé. ¿Sería por una necesidad, profesor? Ajá, ok. Ese es el concepto. Estamos dentro del concepto general. Déficit de infraestructura, sí, Henry. Déficit de infraestructura, pero hay otro concepto aparte, vinculado, que está dentro de lo que nos mencionó Mariel. ¿Puedes repetir, Mariel, qué fue lo que dijiste? En realidad, todo bien nace a partir de una necesidad. Ok, listo. Ahora, Ujú. vamos a ir algo más allá. Este, el mismo ejemplo que les dije, pero un poquito más elaborado. El Estado se da cuenta que en un pueblo no hay supermercados. Yo soy Estado y digo, ¿sabes qué? En este pueblo hay puras tienditas. Yo quiero que haya un supermercado. Y como no hay supermercado, creo la empresa estatal de supermercados y pongo un supermercado ahí y de partir de ahora el Estado va a prestar el servicio público de supermercado. Porque hay una necesidad. ¿Qué opinan? Estamos hablando con la necesidad. ¿Qué opinan? Tendría que ser una necesidad básica. ¿No? La comida es básica. O sea, has dado la mitad de la respuesta. Te falta la otra mitad. Ok, ok, está bien. Sí, tiene que ser bajo servicios básicos. Ya hay ciertos conceptos constitucionales de cada país. Cada país ha desarrollado su propia jurisprudencia, pero lo ideal dentro del concepto que se engloba legalmente hablando es que sí, tiene que ser una necesidad básica, que sea permanente en el tiempo y que coadyuve en la mejora de la calidad de vida de las personas. Eso es de manera muy general. Ok, pero bajo mi ejemplo, la comida es una necesidad básica, ¿no? Puedo poner mi empresa nacional de supermercados y a partir de ahora los supermercados son servicio público. ¿Qué falta? Falta algo más ahí. ¿Se Me puede han decir dado, satisfacer las necesidades de la población? como te dije, ya dieron la mitad de la respuesta. Hay una necesidad de población.
de comida, la comida es una necesidad básica, pongo eso, pero falta algo más. Voy a darles un minutito para que piensen, si no, no doy el otro paso. Ya. Miren, está en la PPT. Es una forma, a ver, ¿cómo interviene la participación pública? Tiene comunidad básica y ser sostenible en el tiempo, sí, pero ahí falta algo, Paco, que es lo que voy a comentar ahorita. Está vinculado con el concepto de regulación económica, que lo voy a leer ahorita. ¿Qué es la regulación económica? Y es la forma en la cual el Estado se manifiesta para la prestación de servicios públicos. Es una forma de intervención del Estado en la economía y se expresa en actividad normativa mediante la que se condiciona, corrige, altera los parámetros naturales y espontáneos del mercado, impidiendo determinadas exigencias o requisitos a la actuación de los agentes económicos. Fallas de mercado. Fallas de mercado es el concepto que faltaba. ¿A qué me refiero? Para que el Estado pueda prestar una actividad en lugar del privado, tiene que haber claramente dos cosas. El sustento legal, que es el tema de necesidad pública, sostenible en el tiempo, para garantizar la mejor calidad de la vida de las personas, pero económicamente hablando, que se presente lo que muchos economistas determinan las fallas de mercado. ¿Qué son las fallas de mercado? Son aquellas situaciones en las cuales el mercado, o sea, el sector privado, no está en las condiciones o no tiene los incentivos necesarios para cubrir una determinada actividad de manera permanente. Y ahí es cuando el Estado, normativamente hablando, aquí en Latinoamérica todavía estamos usando el concepto de derecho administrativo de la publicatio, un término en latín que significa volver público algo. El Estado retira del ámbito privado una actividad económica, la vuelve pública y el Estado dice, a partir de ahora yo la voy a prestar, pero este concepto de falla de mercado, es decir, de que realmente existe una necesidad que el sector público, perdón, que el sector privado no la puede prestar, a su vez tiene que estar justificada en un análisis llamado subaditividad de costos. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un análisis de economías de escala y economías de alcance. ¿Alguien sabe a qué se refieren esos conceptos, economías de escala y economías de alcance? ¿Ha escuchado por ahí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien dijo yo? Ya, ok. ¿Qué significa esto? Economías de alcance significa de que en cierto mercado geográfico relevante, en cierto ámbito geográfico relevante, es más eficiente que un solo productor ajá, es cuando es eficiente que solo un agente produzca un servicio, exactamente, Sadit. Pero esto, como le mencioné ahora, se subdivide en dos, en economías de escala y economías de alcance. Economías de alcance es cuando en el aspecto geográfico relevante es más eficiente que haya solamente uno. Y a su vez, con las economías de escala, se tiene que probar que a medida que este único proveedor presta más servicios, sus costos bajan. Es decir, a más unidades producidas es más eficiente. Esta teoría es lo que justifica o sustenta la teoría denominada de los monopolios naturales. Es decir, que son actividades económicas que en ese momento son naturalmente, pueden ser prestadas solamente por un solo prestador.
Y ahí es cuando, como no hay condiciones de mercado, no hay condiciones de competencia, el Estado lo retira, se la vuelve suyo y crea el servicio público para la continuidad, para la prestación del servicio. A eso me refiero con concepto de servicio público. ¿Alguna idea más o duda sobre esto? Obviamente, cada país ya tiene su desarrollo normativo más específico, pero lo que les comento es, digamos, la idea o el concepto general que hay dentro de la región, ¿no? ¿Alguna idea o pregunta sobre esto, lo que he comentado? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Algún caso práctico que quieran que les diga, a ver, como para que lo entiendan mejor? ¿Sí? ¿Hola? Sí, Jaime, buenas noches, saluda Dana. ¿Tendrás algún ejemplo del tema de las economías de escala Claro. y de alcance como para Sí, poder diferenciar? sí, Dana, mira, muy sencillo. ¿Tú te imaginas en tu casa tener tres, cuatro grifos, caños, como los llamen? No sé si eres de Perú o de otro país. O sea, tres, cuatro grifos o caños de agua dentro de tu casa para que tú elijas de qué empresa comprar el agua. ¿Te imaginas eso? Para empezar. Ok. Ya. Ujú. ¿Sabes por qué no sería eficiente que el servicio de agua sea prestado en condición de competencia? Primero, y esto está vinculado con la naturaleza económica de la infraestructura que se invierte para la prestación del servicio. Normalmente, o no, bueno, no normalmente, siempre, la infraestructura que se invierte para la prestación del servicio económicamente tiene la condición de costos hundidos. ¿Alguien ha escuchado el concepto de costos hundidos? ¿Les suena? El concepto de costos hundidos implica de que la inversión en esta infraestructura es tan específica que no la puedes reutilizar para otra cosa. O sea, tú invertiste tus millones de dólares en tus redes de agua y no la puedes usar para redes de gas, por ejemplo. O no puedes sacar los tubos para reutilizarlos. Esos son costos hundidos. Son costos de inversión que ya no lo puedes reutilizar, reinvertir. En ese escenario, ¿se imaginan ustedes que mañana su país dice, ¿sabes qué? El servicio de agua es libre de competencia, no va a ser un servicio público? En el escenario que eso sea real y en el escenario de que a alguien se le ocurra competir en ese mercado, el problema primero sería, tendrías todas las calles de la ciudad rotas por, por las nuevas empresas. Segundo, esas empresas tendrían que invertir mucho en las redes de agua, ¿no? En costos hundidos, porque ya es infraestructura que no podrían recuperar, con lo cual, al estar en condición de competencia, el costo del agua, el costo del servicio sería demasiado caro si es que se mantiene la competencia. ¿Por qué? Porque las empresas de agua tendrían que competir entre ellas para, para intentar captar más clientes. Pero como la inversión es demasiado grande y demasiado riesgosa, este, obviamente el precio del agua no sería, o sería muy alto, o sería muy bajo, pero te correrías el riesgo de no tener agua de buena calidad. Y en el escenario de que la empresa o los competidores se vayan retirando del mercado, como es costosísimo retirar redes de agua, las redes de agua de las empresas se irían quedando, lo cual también generaría todo un caos de saneamiento dentro de la ciudad. Por eso es que las redes de agua las presta una sola empresa, o nacional o privatizada o concesionada, pero solamente uno. ¿Por qué? Porque en términos de subaditividad de costos, es decir, economía de escala y economía de alcance, es más eficiente que uno solo lo preste.
no es eficiente que ese servicio se preste en condición de competencia. Otro ejemplo, ustedes se imaginan que el sistema de metro o subterráneo en su ciudad sea también bajo libre competencia. El mismo ejemplo, pero 10 veces peor. Construir un metro en una ciudad es lo más complicado del mundo. Más o menos a eso, Dana, es el ejemplo práctico de lo que le digo con el tema de las fallas de mercado y cómo tienes que coincidir tanto el sustento legal con el sustento económico. No sé si quedó alguna duda al respecto. Quedó claro, Jaime, gracias. Pues nada, no sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, inquietud sobre esto. Hablo ahora o callo para siempre. Mentira. Pero si tienen dudas, pregunten nomás. ¿Alguien? ¿Nada? Mm, A ver, no veo más cámaras. Bueno, ¿alguien habló? Me pareció. Bueno, a ver, sigamos entonces. A ver, por aquí se me... A ver, ya. Entonces, ¿qué es la regulación económica? Que es esta teoría que de alguna forma es la que justifica la existencia de los servicios públicos. Necesidad de controlar el poder derivado de una situación de monopolio natural. Como ya le dije, son actividades que en su momento naturalmente no pueden ser prestadas en condiciones de competencia. A. Busca la corrección de externalidades positivas y negativas y la corrección de asimetrías de información. ¿Alguien ha escuchado estos conceptos de externalidades negativas y externalidades positivas? Es otro concepto vinculado con todo este marco de la infraestructura y de lo que vamos a entender que generan después las APPs. ¿Alguien? Eduardo ya dijo que no. ¿Alguien más por ahí? Sí, no, no sé. A ver. No. Ok, Paco, gracias. Bueno, ya expliqué muy rápidamente por qué es un monopolio natural, ¿no? Hay algunas personas, bueno, hay teorías economistas donde dicen que realmente el monopolio natural no existe, que es una justificación. Bueno, son teorías, doctrinas. Yo me inclino por esta porque me parece que es la más práctica para justificar estas actividades que en principio no pueden ser prestadas por el mercado de manera directa, ¿no? Por todo el tema de la inversión que requiere cierto riesgo y bueno, lo que hemos hablado. ¿A qué me refiero con externalidad positiva o negativa? Bueno, primero, externalidad significa algo externo, algo que está fuera de positivo o negativo, como tenemos bueno o malo. Entonces, externalidades positivas o externalidades negativas son costos eh, no contratados que nos afectan positiva o negativamente, producto precisamente de estas actividades de monopolio natural, que al no estar sujetas a competencia, si es que no se establecen parámetros de regulación, y por eso es que el Estado toma la titularidad del servicio, podrían generar efectos positivos o efectos negativos en la población. Un ejemplo muy claro que les doy de externalidad positiva, por ejemplo, se da en los metros, los subterráneos o los viaductos elevados. ¿Ustedes se imaginan cuál es el efecto positivo de que un centro comercial, una tienda, un puesto comercial esté cerca de una estación de metro? ¿Saben? ¿Se imaginan si tiene efecto positivo o efecto negativo? Positivo, sube los costos, mayor posibilidad de venta o de oferta y me imagino que todas las áreas al costado suben el costo comercial. Exactamente, Eduardo. Eso se llama plusvalía. O sea, es un efecto no contra, es una externalidad
positiva, es un efecto no contratado, o sea que no está dentro de tu contrato de compraventa del local comercial, del arrendamiento, pero que producto de su ubicación y de la ubicación de un servicio público que va a ser que tiene u- una prestación exclusiva por un solo operador, significa que solamente eh, las personas tienen que usarlo sí o sí, con lo cual tú al estar cerca de una estación vas a tener un tránsito muy fluido de gente, con lo cual vas a tener más posibilidades comerciales, con lo cual obviamente el valor de la propiedad crece, pero también se pueden dar eh, externalidades negativas, ¿no? Por ejemplo, ok, yo tengo mi local comercial ahí al lado, genial, tengo más gente, pero quizás mi vecino tiene su casa y a él sí se le genera externalidad negativa. ¿Por qué? Porque al haber más tránsito de gente, no sé, le afecta la circulación de su casa, puede aumentar el tránsito de personas que ensucian la calle, hay más bulla, hay comercio ambulatorio, ¿no? También. Eso también se tiene que analizar producto, ¿no? Del cambio comercial que puede dar la prestación de servicios públicos. Y por eso es que dentro de la regulación económica entra también la regulación del uso del suelo, ¿no? Para precisamente evitar que la gente pierda valor, su propiedad por actividades que no están vinculadas con su uso normal, es que existen las zonificaciones, ¿no? Zonificación comercial, zonificación urbana, industrial. Ese es el ejemplo de externalidades positivas y externalidades negativas, que es algo muy vinculado con servicios públicos y va a estar muy vinculado también con todo este concepto de los beneficios de la infraestructura. ¿Se entendió este concepto? Muy resumidito, pero creo que a la vena, como diríamos, o a alguien le quedó duda, como para repetir. Dana, por ejemplo, ¿te quedó todo claro? Paco, Sí, Jaime. perfecto, Dana, gracias. Paco también, Paco también. Ok, bueno. Otro elemento que se presenta dentro de la prestación de servicios públicos exclusivos, o bueno, dentro de estas actividades económicas de- monopólicas y que vienen a ser regulados, es el tema de la asimetría de información. Perdón, ¿tienen alguna idea o pregunta, bueno, idea, concepto a qué me refiero con asimetría de información y cómo esto puede influir en un proyecto de inversión, por ejemplo? Un agente tiene mayor información que el otro. Exactamente, Sadik. Exactamente. A ver, ¿alguien más? ¿Y cómo la asimetría de información podría afectar a los consumidores o incluso la relación entre el Estado y este posible prestador privado del servicio? Ya como que adelantándonos un poquito a lo que va a ser algunos temas vinculados con APPs. ¿Alguna idea? Porque es importante intentar, en la medida de lo posible, asimilar las condiciones de información. ¿Eduardo? De repente, el Estado a veces se quiere deshacer de cosas que sabe que está mal, que está perdiendo, y de repente la información que ellos tienen no la tiene el inversor o el que quiere participar en el APP de repente. Ujú, ujú. Ya. Y sobre eso les voy a dar un ejemplo sin decir proyecto, sin decir sector, sin decir ministerio, pero les voy a dar un ejemplo después. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Como para saber
en la capacidad claro, y cómo esto también puede afectar a los consumidores también, porque al final recuerden que los servicios públicos eh, son prestados para la satisfacción del interés público, ¿no? Es decir, los usuarios, ¿no? Los usuarios que somos todos nosotros. ¿Cómo podría afectar eso? ¿Alguna idea? Profesor, podríamos considerarlo como nos podría generar un sobrecosto. Claro, claro. Y esto va a ser un adelanto de una de las clases, pero antes de responder de Mariel, quiero ver si alguien más responde. Si no, ya pasamos a aterrizar más el concepto. David, espérame en lo que me tomo mi cafecito. Ya está. Bueno, entonces, como bien dijo Sadit, asimetría de información significa cuando un agente tiene mayor información que otro. Así de simple. Es decir, la información no es proporcional, no es simétrica, no es asimétrica, es distinta. Entonces, ¿cómo puede afectar la asimetría de información en los servicios públicos? Y un poquito yéndonos ya, adelantándonos un poquito en la clase de APPs en base a lo que preguntó, si no me equivoco, Eduardo. Eh, el Estado, como sabemos, el Estado es el titular del servicio público, es el titular del terreno, el titular de la infraestructura, construida o por construirse, es decir, si no hay infraestructura y el privado la construye, igual la infraestructura es pública. A pesar de eso, como el Estado es el dueño de todo, el Estado es el que tiene mayor información. Y ahí es cuando los privados tienen que ver la forma de cómo negociar o transferir riesgos. Y les voy diciendo riesgos, porque riesgos es el elemento central de las APPs. Tanto así, por ejemplo, que en un proyecto que vi, el Estado se hacía responsable de pasivos ambientales, ¿ya? Y cuando estuvimos ejecutando el contrato, nos dimos cuenta que sí, efectivamente, había pasivos ambientales, pero en términos muy sencillos, si el Estado había dicho que posiblemente había 10, encontramos 100, ¿no? Con lo cual, yendo al tema de Mariel, eso obviamente al Estado o no habernos dado la información completa dentro del proceso de licitación del contrato o producto de su propio desorden perdió la información, le genera al inversionista mayores costos. Y ahí es cuando dentro de la estructura de contratos que vamos a hablar después, es que se tienen que establecer las parámetros, obligaciones y asignaciones de riesgo o mecanismos de restablecimiento de equilibrio para que ese sobrecosto no afecte el flujo financiero del proyecto. Porque como vamos a ver más adelante, quien asume por lo general prácticamente el 90% del costo inicial del proyecto, si no es el 100%, es el inversionista. Y ahí todo el tema de la información tiene que estar, digamos, lo más simétrica posible, ¿no? Por eso que es importante el tema de mantener o tener bien regulada el tema de la asimetría de información. Bueno, esto también se ve bastante en proyectos dentro de ciudades, ¿no? Cuando ni el Estado sabe qué redes de agua o redes de cable tiene debajo de las pistas, veredas, y cuando comienzas a, a, a escarbar, uy, sale una tubería que no debería de estar. ¿Qué hago? Y es una matriz, ¿qué hago, no? Todo eso entra dentro del tema de asimetría de información contractual, pero también este concepto de asimetría de información está bien vinculado con el tema de los consumidores o
de los usuarios, ¿no? Al ser un servicio monopólico, él tranquilamente podría dar una información que no es la real, total, no tiene mayor competencia, pero ahí es cuando como el Estado se vuelve titular del servicio, él tiene que establecer normativas y parámetros de transparencia, y ahí entra mucho la norma de transparencia de los países, para que los consumidores, en especial los directos, los stakeholders directos, tengan el mayor acceso a la mayor cantidad de información que se pueda. Porque dentro de todo proyecto, y esto lo pueden saber mucho los ingenieros, el stakeholder si no es el más importante, de los más importantes dentro de un proyecto, es el cliente directo. Si el ciudadano o el cliente en directo no está satisfecho con el proyecto, con el servicio, o no siente que está siendo satisfecha su interés, el proyecto se cae. Y peor aún, tengan en cuenta que los proyectos en el marco de servicios públicos tienen mucho, si no es demasiado, carácter social, bastante. Yo he visto proyectos donde una vez una señora de 70 años, se metió a la obra con una olla y le comenzó a pegar a los ingenieros. ¿Por qué? Porque no quería que la bulla la siguiera molestando, por ejemplo. He visto proyectos en la selva que eran muy buenos, pero como no se hizo un correcto proceso de comunicación con las comunidades, el proyecto se cayó también. Por eso que, como vamos a hablar más adelante, es importante en este marco que los proyectos cumplan con ciertos parámetros de sostenibilidad. Bueno, resiliencia, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero más que todo temas vinculados con objetivo de desarrollo sostenible. Hasta este punto, todo lo que hemos conversado. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Si no, para irnos a un pequeño break. Pregunten nomás. ¿Todo quedó claro? O Jaime, no entendí nada y tengo sueño y sigamos. Ah, mentira. ¿Todo, todo claro? Perfecto, Ricardo, gracias. Eduardo, Sí, sí, Julián. todo claro. Perfecto, gracias. Bueno, entonces nos vamos a un pequeño break de 10 minutos y regresamos con la segunda parte. ¿Les parece?
A ver. Volvimos. ¿Estamos? Sí, ¿Qué tal, sí, Eduardo? sí, Gracias. estamos. Ajá, perfecto. Eduardo, está Carlos. ¿Estamos todos? Somos lo que somos. Ya. Creo que somos lo que somos. Perfecto. A ver. Si pueden, prenden sus cámaras. Les agradecería mucho. Me recuerda mucho a la pandemia, donde todo era virtual y las clases, y como un tiempo dicté pregrado, dije, voy a enseñarle a chicos, dije, tenía bastante paciencia. Ninguno prendía su cámara, no le importaban los muchachos. Al final del día me respondían cualquier cosa en los exámenes. Ah, ahí me di cuenta que el pregrado es bonito dictar, pero hay que tener paciencia con los muchachos. Bueno, seguimos entonces. Ya, entonces hablamos sobre el tema de estos conceptos básicos, súper básicos, vinculados con la definición de servicio público, que como les mencioné es el elemento esencial que básicamente diferencia a la infraestructura de la obra pública per se, ¿no? La infraestructura tiene que tener esta finalidad: prestar un servicio público, el cual, como ya vimos, tiene que entrar dentro de estas categorías de monopolio natural, el tema legal de la necesidad pública, pero vinculado con la justificación económica, ¿no? Ya los detalles dependerá de cada normativa nacional, pero la idea es esa, básicamente. A ver, ¿dónde se aplica la regulación económica? Bueno, ya mencionamos, se aplica en dos elementos: en servicios públicos, carreteras, puertos, aeropuertos, y actividades económicas de acceso regulado o eh, actividades económicas privadas de uso público, ¿no? Que son los bancos, la pesca, la minería. Por eso es que les mencionaba que en algunos países de la región el concepto concesión se divide en dos, ¿no? La concesión como una forma de APP y la concesión como un título habilitante para la prestación de una actividad privada, pero regulada, ¿no? Por eso que tienes la concesión minera, que es totalmente distinta a una concesión de infraestructura, ¿no? La concesión, estos son conceptos que vamos a hablar después, ¿no? Pero la concesión de infraestructura es un contrato. La concesión minera es un acto administrativo, es una resolución. No entras a un proceso de licitación, no presentas flujo financiero, no presentas nada más allá del cumplimiento netamente normativo, ¿no? Ya, aspecto legal de la regulación del servicio público. Bueno, esto es lo que mencionamos: actividad de naturaleza esencialmente reglamentaria. La regulación es una función compleja que comprende decisiones normativas, ejecutivas y de resolución de conflictos. La actividad regulatoria comprende el ejercicio de varias potestades. Ya mencionamos, ¿no?, cómo se presenta esto directamente en la prestación de servicios públicos. Se establecen directivas o incentivos de comportamiento en determinado sector de la economía. Quien regula es el Estado, que siempre es el titular del servicio, imponiendo normas de comportamiento, como les mencioné, el tema de simetría de información, el trato a los consumidores, ¿no? Todo lo que implica el tema de la regulación de esa actividad económica monopólica. Y siempre les recuerdo, no, esto no es lo mismo que privatización, y siempre los voy a decir, porque es algo que se suele confundir siempre. No se suple al agente económico en la toma de decisiones de tipo empresarial, sino que lo induce a comportarse como si estuviera compitiendo. Como les mencioné, al no existir competencia natural, ¿no?, lo que el Estado hace es intenta establecer reglas o normas de juego que de alguna forma te simulan competencia. Eso pasa mucho, por ejemplo, en Perú. Somos uno de los pocos países de la región que tenemos organismos reguladores. ¿Qué es un organismo regulador? Es un organismo independiente, intermedio,
entre el Estado y el privado que cumple el rol de servicio público y este regulador de alguna forma simula condiciones de competencia. Por ejemplo, establece tarifas, ve el tema de protección al consumidor, establece lineamientos y directrices sectoriales. En otros países es quien establece las normas es el mismo Estado, el mismo ministerio o la misma entidad dueña del servicio o en otros casos, y quien estructura los contratos también establece las normas regulatorias, ¿no? Nosotros somos los únicos que nos encanta tener entidades para todo, así que tenemos los organismos reguladores. No implica un intervencionismo o proteccionismo, se dirige a solucionar fallas de mercado. Ah, alguien creo que está que marca. Es subsidiaria, es decir, que solo regula cuando el mercado no puede solucionar el problema por sí mismo. Es transitoria, es decir, que una vez superada la falla del mercado se debe desregular. En teoría, ¿no? Debería llegar un momento en el cual algunas de las actividades económicas podrían dejar de ser servicio público y entrar ya en un escenario de competencia. Por ejemplo, es lo que está pasando ahora en Perú. En Perú, como todos saben, tenemos el famoso puerto de Chancay, donde todos pensaban que era una inversión público-privada, donde el Estado estaba metido. Para nada. Chancay es inversión 100% privada, no es concesión, no es servicio público, simplemente es un derecho de uso de espacio acuático, ¿no? Para uso de la playa y todo el terreno es privado, con lo cual normativamente el Estado no puede regular ahí absolutamente nada salvo las normas propias del sector, pero el Estado no puede decirle a Chancay cuándo cobrar, cómo hacer uso de su propiedad, cómo hacer uso del espacio, porque no es servicio público, tal cual. Lo cual va a obligar, creo yo, en el futuro que los puertos que tenemos concesionados, algunos van a dejar de ser concesión y podrían comenzar a privatizarse poco a poco si se va, digamos, dando un mercado portuario, ¿no? Ese tema de Chancay ha revolucionado, por así decirlo, todo el sector portuario y ahorita están en toda esa discusión, pero yo soy de la postura de que el Estado no puede meterse más allá de regular la actividad portuaria per se, pero no puede decidir ni tomar decisiones empresariales ni de uso del puerto, porque Chancay es 100% privado. ¿No? Esa es mi opinión. Importancia de... ya. Aquí ya vamos a entrar ya al último punto, que es el tema de, entonces, después de todo este tema, todo esto que hemos conversado de la infraestructura, para qué sirve, y el servicio público, cómo se justifican los servicios públicos, vamos ahora a entrar al medio del asunto. ¿Para qué existe la infraestructura? ¿Por qué es importante? ¿Es necesario entonces de lo que hemos hablado, de las fallas del mercado, del tema de suplir necesidades? ¿Ustedes creen que la generación de infraestructura es importante? ¿Sirve para algo? ¿Nos ayuda en algo? ¿O simplemente es algo más que existe producto de la naturaleza comercial del hombre? ¿Sirve para algo en general, para el país, para la comunidad? ¿O simplemente se benefician los sectores, nada más? ¿Comentarios? Por ejemplo, tener una carretera de A a B solamente sirve para que la gente se mueva de manera sencilla, rápida, o tiene un trasfondo más importante dentro de todo este concepto que hemos hablado de servicio público, falla de mercado, generación de externalidades, asimetría de información. ¿Sirve para algo? Alguien me está escribiendo.
si genera crecimiento y conectividad. Ok, Said, está bien, estás entrando en el concepto. ¿Alguien más? Los invito a opinar, porque todo esto es necesario para tener el contexto claro de por qué funcionan las APPs, para qué funcionan. Sirve para satisfacer la demanda pública. Ya, está bien, está dentro de. ¿Algo más? Opinen. Pero al final todo esto sirve para algo, para algo más macro. Pero a ver, quiero ver si alguien más puede dar una opinión. Se podría decir, Jaime, que mejora también, incrementa lo que es la economía, porque al generar una carretera, tú generas mayor desplazamiento y se genera a través de ella mayores empresas y se hace un crecimiento económico a través de ella, tanto como para Exactamente. el Estado como para los que viven alrededor o los que se encargan de hacer el traslado de quizás de un producto de un punto A a un punto B. Exactamente, exactamente. Ahorita les voy a explicar en qué concepto se aterriza esto. Vamos a leer lo que dice la PPT. Dice, existe una relación directa entre cantidad, calidad de infraestructura y crecimiento, desarrollo económico. La infraestructura es necesaria. Su deficiencia o inexistencia repercute sustancialmente en el desarrollo de las fuerzas productivas del país. La inversión en infraestructura es fundamental, perdón, para el crecimiento del país. Ahora, para complementar la respuesta de Maribel, yo les pregunto, ¿cuál es el recurso natural más importante de un país? Y sobre eso gira todo. Muchos dicen su gente, no sé. Exactamente, Eduardo. Exactamente, Paco, el recurso natural más importante de un país son los ciudadanos, el capital humano. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un país de gente desnutrida, iletrada, no capacitada, con problemas de acceso al mercado, con problemas de acceso a servicios básicos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Su desarrollo es una consecuencia de, no hay desarrollo, exactamente. Lo que sucede, Dana, Ricardo, es que no generas condiciones de competitividad. ¿Por qué? Porque generas algo llamado los costos de transacción. Y aquí quiero aterrizar. ¿Alguien ha escuchado el concepto costos de transacción? ¿Les suena el concepto? ¿Lo han oído? ¿Les han contado el chisme por ahí? ¿Alguien sabe? No. Ok, Paco me dice que no. ¿Hay más por ahí? ¿Alguna idea? Costos de transacción. Se ¿No? puede ¿Nada? decir que son los gastos que se incurren al comprar o vender un servicio. A ver, sí y no. O sea, a ver, Mariel, estás al 50% de la respuesta. Lo que sucede es que los costos de transacción son costos no contratados que incurren o que afectan tu prestación de un servicio o tu acceso a algo. El costo de transacción por excelencia más caro es el tiempo. Tú no consideras el factor tiempo dentro de tus costos, pero al no tener acceso a una carretera, al no tener facilidades de movilización, per se, el tiempo hace que todos tus costos aumenten, ¿verdad? Esos son costos de transacción. Costos indirectos, perdón, costos directos no contratados, pero que afectan directamente a tus actividades económicas. Ahora, aterrizando en el concepto que habíamos hablado y ya aterrizando en esto. La, la, genera- la importancia
de la infraestructura está en tener condiciones de competitividad. ¿Qué son condiciones de competitividad? Significa que los países estén en la condición de poder ser atractivos a inversión interna o externa para que sus mercados se desarrollen de manera correcta. Ese es el concepto general de competitividad. Es decir, directamente los países no compiten entre ellos, directamente, pero generan condiciones de competencia interna para hacer más atractivo su mercado interno. Ahora, dentro de esto, como vemos, son 12 pilares de competitividad según la Global Competitiveness Index, este framework. Ahora, como vemos, la infraestructura está dentro del pilar 2. ¿Por qué? Dentro de la infraestructura, como ya hemos dicho, el concepto de infraestructura y su finalidad para la prestación de servicios públicos, dentro del concepto de infraestructura existe algo llamado facilidades esenciales, que es una traducción de Essential Facilities, concepto de inglés, que está vinculado a infraestructura altamente necesaria para la generación de competencia y generación de mercado. ¿Qué es lo que pasa? El tener infraestructura necesaria considerada como un monopolio no solamente te va a ayudar a ti, al mercado, al sector, al mercado al que apunta, sino que indirectamente va a permitir que tu población pueda acceder a qué? A mejores servicios, a menores costos de transacción para la movilización, te va a permitir acceder a mejor calidad de vida, mejores escuelas, vas a poder tener acceso a comida, agua, luz. Es decir, no sé si me dejo entender, es un círculo vicioso. Es decir, primero te tienes que, o sea, la infraestructura se enfoca en la generación de, valga la redundancia, servicios públicos, pero no solamente tienen que estar enfocados en que esto es bueno para los puertos, sino que cómo esto va a ayudar a la población directamente afectada con el proyecto, lo cual va a permitir generar condiciones de competitividad. ¿Por qué? Porque vas a tener gente más feliz, mejor preparada, más sana, lo cual va a incentivar a las empresas o bueno, a las personas a hacer empresas o al capital extranjero a invertir en tu país. ¿Por qué? Porque van a tener menores costos de transacción, van a tener personal más capacitado, van a tener carreteras, van a tener vías de acceso. No sé si me dejé entender la importancia de la infraestructura vinculada con la competitividad. Estoy intentando resumir un concepto bien denso, por eso quiero saber si se logró entender o si no, díganme y lo intento repetir, por favor. Eduardo, Mariel, Dana, Paco, ¿se logró entender el concepto de competitividad y su vinculación con infraestructura? Alguien me escribe. No, 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 perfecto. O sea, cuando tenemos mejor infraestructura, seremos mejor competitivos como país. Exactamente. Exactamente. Al tener mejor infraestructura entendida como servicios públicos esenciales, generas un círculo virtuoso en el cual vas a tener población mejor capacitada, más sana, lo cual a su vez genera que las empresas puedan estar más incentivadas para generar mejores negocios, lo cual incentiva la inversión y se va dando un círculo vicioso. Por eso que la infraestructura es necesaria como generador de competitividad, lo cual como resultado final, genera crecimiento y desarrollo. ¿Saben la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me la puede decir si no?
Ay, caramba, que se me cae el agua. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, ¿quién está hablando? ¿Eduardo? Sí. El crecimiento económico, supuestamente puede ser ingreso de dinero, capitales, pero el desarrollo económico debe generar, aparte, me imagino, desarrollo cultural, sostenible y de servicios hacia un crecimiento cultural, digamos, de la gente, ¿no? ¿Sí puede ser así? Por ahí vas. Crecimiento económico es cuando tus factores de producción, entendido como tu industria, quizás está ligado a mayor crecimiento. Claro, o sea, crecimiento económico es cuando tu industria produce más y desarrollo económico es cuando tu industria se diversifica y se expande y tienes capacidad para prestar mayores servicios o explotar mayores actividades económicas. Eso es Jaime, lo que... una consulta. Cuando tú te refieres al tema de crecimiento, te refieres como que es el aumento de la producción, entiendo, y cuando hablamos del desarrollo viene a ser que si este crecimiento ha sido en beneficio de la sociedad en este caso, ¿se podría considerar así? No, o sea, sí para el crecimiento, pero el tema de desarrollo es cuando tu industria se diversifica. Puedes prestar más servicios, puedes desarrollar más industrias, puedes desarrollar otras cosas, ¿no? Crecimiento es que cuando lo que tienes produce más. Desarrollo es cuando puedes prestar más servicios. O sea, es el incremento de la riqueza, ¿se podría decir así? El crecimiento es desarrollo de riqueza y, perdón, crecimiento es eso y desarrollo es aumento de fuentes de riqueza. Se puede tener, por ejemplo, en las minas, que normalmente nosotros al comienzo extraíamos oro y simplemente exportamos piedras, digamos. En cambio, nosotros si pudiéramos transformar ese oro en productos, acá tendríamos otras actividades productivas, mejores, Tendríamos más más desarrollo desarrollo, económico, ajá, en el sector minero, exactamente. claro, transformando todos esos materiales. Exactamente, sí, sí. Obviamente, la infraestructura permite ambos, ¿no? El mayor crecimiento y el mayor desarrollo, lo cual está vinculado por las condiciones, por la generación de condiciones de competitividad, es decir, las condiciones que permiten que el desarrollo de las personas se vaya dando para poder reducir costos de transacción o esos costos sean más eficientes. Pero al final el desarrollo económico convierte en crecimiento económico. Claro, sí, sí. Ujú, sí. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, pregunta? ¿Se entendió? Más o menos se va entendiendo cómo va la importancia de la infraestructura y por qué hemos ido desarrollando qué es infraestructura, por qué solamente servicios públicos y cómo esto afecta el- la generación de riqueza dentro de la población. Esto es importante, como le digo, como contexto para que entendamos los siguientes pasos de las APPs. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna duda, pregunta? Por favor, dígame. Por Espérame que mi acá parte, se todo me ha... claro. Muchas gracias, Nadine. De nada, Mariel. Creo que ya se me había pegado la pantalla, no podía mover esto. Pasó por acá, perdón. ¿Qué pasó acá? Ya, mucha tecnología. Ya, voy a dejarlo por acá. Listo. Ya, a ver, entonces seguimos. Bueno, esto ya es un poco más entrando al concepto de cómo la inversión en KPP afecta directamente la generación de competitividad. Es lo que le dije, ¿no? Tú inviertes en APP, entendido como la prestación de un servicio público a través de un privado, ¿no? Para la prestación de un servicio monopólico.
eh, ayuda a mejorar tus indicadores de competitividad por medio del PBI real per cápita. Un ejemplo, bueno, esta es una investigación que se hizo aquí en Perú para una región muy precisa, pero nos sirve como ejemplo, ¿no? Ayudó a la educación, ayudó a la salud, ayudó a generar o a diversificar la densidad vial, aumentó la gente, tuvo más acceso a Internet, por ejemplo, se asfaltaron más vías, ayudó a la mejora del factor de la actividad económica, al capital humano y en sí a la infraestructura, ¿no? Ese es un ejemplo de una investigación que se hizo hace tiempo, pero que demostró en la práctica aquí en Perú como algunos proyectos de APP ayudaron en la generación de mejores condiciones de competitividad. Ya. Entonces, ya entrando a un tema mucho más específico que va a ser una especie de introducción a lo que vamos en la siguiente clase. Como les dije, al final de cuentas, las APP, si bien es generación de infraestructura para prestación de servicios públicos, ¿no? No significa de que solamente tengamos que enfocarnos en generar el armatoste de concreto, la mega infraestructura, porque creemos que es necesaria y punto. No. También ya las últimas tendencias, en estructuración de proyectos han demostrado de que no solamente tienes que hacer el proyecto financieramente sostenible, sino que este proyecto realmente tiene que tener un impacto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, que son al final quienes se tienen que ver beneficiados con los proyectos de infraestructura, como ya vimos, producto de su impacto positivo en la generación de condiciones de competitividad. Como sabemos, o algunos saben, existe la famosa Agenda para el Desarrollo Sostenible al año 2030, ¿no? Donde se establecen unos objetivos que los países deberían de cumplir o tendrían que tener en consideración para entender que están cumpliendo con generar un desarrollo sostenible. ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? Que el desarrollo económico y social que se haga tiene que ser constante en el tiempo. Es decir, aterrizando al tema de infraestructura, yo voy a hacer mi obra, mi infraestructura, no solamente para que beneficie o sirva por 5, 10, 15 años, se acaba la concesión y chao. No. La idea es que esta infraestructura siga en el tiempo y sea constante y genere beneficios sostenibles en el tiempo y que siempre sean necesarias y que no solamente cubra una necesidad puntual y después ya no me sirva. Por eso es que se han establecido estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de hecho las APPs están, ay, perdón, se me ha cruzado acá. Las APPs están dentro del objetivo 17, pero de ahí les voy a explicar más. Lo que es necesario que sepan es que a pesar de que tenemos 17 objetivos, el 13 y el 17, el 13 que es acción por el clima y el 17 que es alianzas para el cumplimiento de objetivos, son transversales a todos los otros 15 objetivos de desarrollo sostenible. Ay, aquí, perdón, no sé por qué no se colocaron los números, pero bueno, ¿qué implica acción por el clima? Y esta es, como les digo, una introducción de lo que vamos a hablar en la siguiente clase. Implica fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
incorporar medidas relativas al cambio climático, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Y el 17, que es ya donde están las APPs, nos menciona que las alianzas entre múltiples, o sea, dentro de las alianzas para los objetivos, tenemos el subobjetivo llamado alianzas entre múltiples interesados, la cual se define o tiene por objetivo mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimiento, especialización, tecnología y recursos financieros a fin de apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en todos los países, particularmente los países de vía de desarrollo como los nuestros. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. Es decir, como podemos ver de manera muy general, y después ya en las siguientes clases vamos a explicar mejor los conceptos de las APPs, las alianzas público-privadas, que son estas básicamente colaboración entre el público y el privado, están dentro de este objetivo de desarrollo sostenible. Por eso que les comentaba al inicio que las APPs no las podemos ver solamente como una forma de contratación más. Es decir, yo he estado contrato por APP porque me parece mejor que contratación pública. No, tienes que ver por qué. Y esto es el contexto, es por el que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la infraestructura? ¿Para qué sirven las infraestructuras? ¿Cuál es la finalidad de un servicio público? ¿Cuáles son las condiciones para considerar una actividad servicio público? ¿Qué efectos puede tener esta actividad dentro del desarrollo humano, dentro del desarrollo de generación de competitividad? Más allá de que técnicamente también existen comparadores público-privados para ver cuándo es mejor una APP y que una contrata pública, ya eso lo veremos en otra clase, pero la idea de esta clase era que se vayan con ese contexto, con ese marco global de qué es la infraestructura, para qué sirve, en qué contexto se desarrolla y por qué es que esto vinculado con las APPs no puede ser considerado solamente como una forma de contratación más, sino que tiene todo un contexto, como ya vimos, social, económico, global, de sostenibilidad que tiene que ser considerado tanto por el privado que ejecuta el proyecto como por el Estado que es dueño de la infraestructura, conducentes a la obtención de ciertos objetivos, ¿no? Aquí se me ha pasado de otra presentación, perdón, no debería de ir acá. Bueno, hemos terminado un poco antes porque quería dejar un espacio para preguntas y globales ya que puedan tener. Esto ha sido todo para esta clase. Espero realmente que haya podido trasladar estos conceptos un poco densos. He intentado resumirlos para que se puedan entender y podamos tener un contexto muy general de qué es la infraestructura y en qué contexto vamos a hablar sobre las APPs ya en las siguientes clases. Les agradezco su tiempo, su buena disponibilidad, disposición y bueno, quedo atento a preguntas, dudas, consultas que puedan haber surgido de la clase. Buenas noches, Jaime. Te saluda Yomar. Sí, Hola, Guilmar. ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo vas? Tal vez ahí, para generar un poco de, si nos puedes comentar en términos muy generales que creo que puede servir como punto de partida, ya que estamos iniciando el curso. Y yo sé que es una pregunta muy general, pero que puede gatillar también varias otras cosas. Es, teniendo en cuenta que hoy en día, por inversión acá en Perú, por ejemplo, y seguramente también en Guatemala, a nadie, están lanzando cada vez más proyectos en modalidad tipo APP.
desde tu perspectiva, tal vez cuáles podrían ser uno, dos o hasta tres retos que están hoy día, son desafíos para las APP nuevas, ¿no? Que está desarrollándose acá en Perú. A ver, lo que sucede es que el contexto de Chile, Perú, Colombia, Brasil es muy distinto al contexto de APPs en Centroamérica y el Caribe. En Centroamérica y el Caribe recién están comenzando con APPs. La norma de Guatemala es, por ejemplo, es antigua. Bueno, la última modificatoria, esta es del año 2020, 22, no me acuerdo. La de República Dominicana es del 22, la de Costa Rica del 22, 21. Pero la de Chile, comenzamos en el 98, algunos en el 93. Con lo cual, los retos que tenemos en Perú son distintos a los retos que tienen por allá. Yo, por ejemplo, recuerdo muy anecdóticamente cuando fui a dictar presencial a República Dominicana una vez y estaba en ¿cómo se llama? En la sala de conferencias de la Universidad Católica y yo les dije, yo vengo del futuro. Y les dije, todo el mundo se quedó riendo. Se cambió. ¿Por qué? Dije, yo vengo del futuro, porque yo ya he visto todos los problemas que ustedes van a tener y les auguro bastante chamba. Se quedaron riendo. 6 meses después, mi amiga, que es la subdirectora de promoción de inversión, me llama y me dice, tú eres brujo. ¿Por qué? Le digo, porque me estoy muriendo en chamba. ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre el reto de Perú y el reto de países que recién están comenzando? ¿O cuál es la diferencia o los pros y los contras? La ventaja que tienen en Centroamérica y el Caribe es que ya tienen la ventaja de preguntarnos y saber qué horrores no hacer. Porque nosotros hemos cometido horrores. Pero el reto para ellos es convencer a sus políticos, y esto nos pasó a nosotros, de que las APPs no son privatizaciones. Uno, de que no hay gasto público como en obra pública. Eso lo vamos a ver después, porque quien asume directamente de la inversión es el privado. En algunos países, como vamos a ver después, solamente se permite la modalidad de autofinanciamiento, es decir, que el privado asume todo. Nosotros tenemos las autofinanciadas y las cofinanciadas, donde el Estado también asume algo. Pero bueno, la idea, los retos de ellos es eso, convencer de que esto sirve. Nuestros retos es mejorar los modelos de contrato y adaptarnos a los nuevos retos que estamos teniendo producto de la evolución constante del mecanismo, ¿no? Creo que lo resumiré así, Yomar. Gracias, gracias, gente. Perfecto, de nada. Si alguien más tiene alguna duda, pregunta, consulta. Bueno, retos también hay en otros países donde tienen demasiados sistemas de contratación mezclados y el reto es obviamente establecer mecanismos que permitan hacer un correcto proceso de elegibilidad para saber cuándo es más conveniente la aplicación de una APP de otras formas, ¿no? No sé si alguien tiene otra pregunta, otra consulta. Si me lo permite, Jaime, una adicional, ya que lo comentaste hace un momento. Eh, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo se mira el rol del regulador, ¿no? En otros países, tal vez. Como tú bien comentabas en el desarrollo de tu clase, somos uno de los pocos países que lo tienen. Sí. E incluso conversaba en una clase anterior con algunos colegas colombianos y ecuatorianos también. Decían que allá directamente tipo que el Ministerio de Transporte son los que lo supervisan, ¿no? Contratan Ujú. interventorías, me parece, es el término. Sí, sí. Entonces, no sé ahí que seguramente hay alguna buena experiencia que nos puedas comentar.
Bueno, esto lo que voy a decir es una apreciación netamente personal, pero para mí el papel de los reguladores, si en su momento fue necesario, ahora para mí han sobrepasado sus funciones y en la práctica, en algunos proyectos, los reguladores incluso perjudican el desarrollo de los proyectos porque desarrollan funciones que para mí, dentro de su naturaleza, no deberían, ¿no? Yo, por ejemplo, como te digo, en la mayoría de países, en los otros países donde he estado, como tú bien dices, el mismo ministerio es el encargado o incluso el formulador es el que a su vez supervisa, ¿no? No tienen este tercero que al final se mete y genera dobles de opinión y aquí hemos tenido varios arbitrajes producto de esos problemas con los reguladores. Por eso, desde mi perspectiva, ya se debería de ir pensando quizás en una modificatoria de la normativa de los reguladores. No sé si alguien tiene otra pregunta. Gracias, Yomar, por la tuya. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, ahí les estoy dejando mis datos de contacto, igual mi número telefónico, mi correo del estudio. Igual de aquí ya no nos vemos, Yomar, hasta el 25, creo, ¿no? Siguiente Sí, clase correcto. es el lunes. El lunes, sí. Y ya de ahí me voy para Ecuador a un congreso de ingeniería. Yo soy abogado, pero me llaman a congresos de ingeniería. Y es chistoso a veces, pero bueno, es chévere porque te permite un ambiente multidisciplinario. Así que si alguien va a estar por Cuenca, me avisa. Y bueno, les agradezco de nuevo su tiempo, su buena disposición. Espero que se haya podido entender lo que he intentado transmitir, que es, como dije, es un poco denso. Y nos vemos el día lunes. Que tengan una buena noche. Descansen. Gracias. Chao, buenas Dale. noches. Buenas noches. Muchas Buenas Hasta noches. gracias luego. y buenas Gracias. noches con todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jaime. Gracias Hasta a luego. todos. Buenas noches con todos. Feliz. Gracias. Chao, chao.